Mi querido doctor Héctor L. Frisby, mexicano, radicado allá en los Estados Unidos, está él en Colorado. Ayer le digo, entre otras de las consultas que se expusieron a los votantes en varios estados del país fue la legalización de la marihuana, unos con fines lúdicos y otros con fines medicinales. Ayer el doctor ahí en el chat participaba activamente sobre lo que son los efectos de fumar marihuana, fumarla pues, por gusto, ¿no? O por placer, y también sus eventuales aplicaciones terapéuticas o medicinales. Mi querido doctor Frisby, él se encuentra allá en Golden, Colorado, es un mexicano con residencia, aunque tú todavía no votas, ¿verdad? Me habías comentado alguna vez, mi querido doctor. No, yo en enero soy ciudadano y en enero ya voto, pero pues sí participo activamente de toda la vida cultural y yo tengo mucho contacto, trabajo con el consulado, tengo mucho contacto con muchos mexicanos. La verdad es que prefiero ver mexicanos que gente norteamericana, por cuestiones culturales, de Claro. Afinidad y de cultura. Luego, desde luego siempre hay esa nostalgia, ¿no? del terruño querido, y pues el doctor por cuestiones profesionales obviamente se ha abierto camino allá con muchos mexicanos. Es lo que les decía yo, decir, no, es que a mí, ¿por qué me tiene que importar la elección en los Estados Unidos? Oiga, tenemos muchísimos mexicanos, desde profesionales como el doctor Frisby hasta mexicanos con muchas necesidades que se fueron en busca de una vida mejor. Millones de mexicanos. Por ese solo hecho, a mí me importa. Pero bueno, doctor, vamos a entrar en materia. Y ahí hablamos, en Colorado precisamente fue uno de los primeros estados, si mal no recuerdo, que aprobaron el uso lúdico, ¿verdad? De la marihuana. Fue el tercer estado que lo aprobó, fueron Seattle, fueron Washington y luego fue el estado de Colorado. Nada más hacerte un comentario, lo que comentabas de Washington, ¿por qué el estado de Washington quiere ser estado? Digo, la ciudad de Washington quiere ser estado, porque tú incluso puedes ver en las placas de los vehículos, dice taxation with no representation. Ellos no tienen representantes, no tienen senadores, no tienen diputados en la Cámara, pero pagan impuestos federales. Entonces, por eso es que ellos quieren ser estado. Esa es la razón, porque ellos no tienen ni voz ni voto en las decisiones legislativas. Por eso es que quieren ser un estado. La motivación es particularmente esa. Muy bien, doctor, aunque decía yo, aquí no nos ha ido tan bien con esa asamblea legislativa. Bueno, eso ya depende de la gente que está. Claro, son dos países, dos realidades diferentes. Posiblemente allá sí les funcione, ¿verdad? Allá las cosas sí funcionan mejor, desafortunadamente. Son diferentes. Hay algunas cosas que no funcionan tan bien, pero están muy organizadas. Aún en su disfunción están muy organizadas, entonces es una estructura más sólida. Eso es lo bueno. Mi doc, ¿cómo ha funcionado? ¿Realmente se ha disparado la cifra de adictos por esta autorización allá en Colorado de la marihuana, de venta libre y producción? ¿Qué es lo que mucha gente teme aquí en México? No, es que se van a multiplicar las adicciones, se va a alentar a los jóvenes. No, yo creo que el gobierno, su principal papel es decirte a través de especialistas como tú, mira, esto te va a pasar, pero decirte si puedes consumir marihuana o si debes fumar o si no debes. Ahí está el alcohol y el tabaco, ¿no? Entonces vamos prohibiéndolos también, o vamos prohibiendo todo lo pernicioso, las grasas y todo lo demás. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío, ¿no? ¿Dónde queda la responsabilidad propia de lo que comemos, de si hacemos ejercicio o no, de si nos cuidamos o no? Ese es un derecho primigenio de cada persona. ¿Ha realmente incrementado allá, tú has visto o sabes de la prensa local, si se ha disparado las adicciones allá en Colorado? Mira, yo trabajo particularmente en una clínica que controla el dolor y en una clínica que trata adicciones, entonces es un tema que me es muy familiar. La discusión se trasladó desde el terreno legal, ya no es ilegal, entonces ahora la discusión se trasladó a la cuestión de salud, a la cuestión ecológica y a la cuestión económica, porque algo muy importante donde creo que se va a fallar más si es que se decide legalizar la marihuana en México, es en el manejo del dinero. Aquí particularmente en Colorado lo que se ingresa por la venta y distribución de la marihuana que crece aquí en Colorado se utiliza para fortalecer las escuelas y para fortalecer los sistemas de seguridad. El dinero está etiquetado desde antes de que se obtenga. Entonces esa es la estrategia que se marcó. ¿Es una estrategia de ganar, doctor? Así es.
Así es. Y cuando se legalizó la marihuana aquí en Colorado hace 3 años, vimos una migración muy importante, aproximadamente entre 250 y 500 mil personas se mudaron de otros estados a Colorado simplemente porque podían consumir marihuana, Claro. porque a los americanos les gustan las drogas y ellos quieren solucionarlo todo con una fumada o con una pastilla. Entonces, por eso el problema de adicciones O con una en copa, Estados ¿no? Unidos Ajá. es tan importante. Es un problema cultural. Exacto. Aquí en Estados Unidos no son emocionalmente sólidos. No son como los mexicanos que nos fortalecemos mucho, la familia es muy Los importante. amigos, sí. Así es, el grupo de amigos, el tener programas como estos que son muy amigables, no todo es muy formal, todo es muy seco y eso hace que los escapes que se tengan en la sociedad norteamericana sean frecuentemente a través de una sustancia que La puerta falsa, como capacidad. dicen, doctor, ¿no? La puerta falsa de las drogas, del alcohol, ¿no? Porque ellos sí toman ahí, en las películas o las series es muy común ahí que un whisky al llegar a la casa en la noche, ¿no? De los Así niños es muy Fíjate usual, que muy otra de las normal, cosas que se digamos, ¿no? aprobó aquí con la reciente votación, otra de las cosas que se aprobó aquí en Colorado a partir de esta votación es el suicidio asistido en el estado de Colorado, lo cual es un reflejo más de que a la gente no les gusta enfermarse, siendo que cuántas veces nosotros en México tenemos a nuestra mamá, a nuestro papá, un hermano, un hijo, un familiar enfermo y lo recibimos en nuestra casa, pero eso ellos lo ven como un problema y un estorbo porque ya no produce dinero. Claro. Es una sociedad muy metalizada, entonces tiene sus partes buenas, muy buenas, y tiene unas partes que también son no muy buenas. Exacto, doctor. Lo veo un tanto así como cuando se aprobó aquí en la Ciudad de México el aborto, ¿no? El aborto también, muchos ciudadanos de entidades vecinas comenzaron a venir acá a practicarse los abortos, que también fue muy criticado en su momento, pero también es un derecho de la mujer, es un derecho de la mujer a ver lo que ocurre con su cuerpo, sobre todo en los casos de violación o en los casos de menores con los embarazos no deseados y todo eso. Claro, tiene sus candados hasta las 2 semanas de gestación y demás, y después ha comenzado a ser imitado en otras entidades de este país, aunque hay lugares donde, le digo, por esas trabas que hay todavía muy conservadoras, un tanto retrógradas, donde esto no ha logrado pasar, al igual que lo que decíamos hace un momento, el rechazo que se da a reconocer el matrimonio y los derechos entre personas del mismo sexo, doctor. Se me hace mucho como las iniciativas que hay allá, que son pues para otorgar ese derecho que tenemos a decidir en lo personal qué hacemos con nosotros, le digo, en lo que respecta a nuestro cuerpo y a nuestros derechos, ¿no? Impedir que una mujer aborte o que un adulto quiera fumarse un carrujo de marihuana, bueno, pues es un tanto meternos, siento yo, en su vida privada, ¿no, doctor? Así es, la gente debe tener la libertad de hacer lo que quiera. Respecto al aborto, fíjate que mientras viví en México hasta el año de 2008, yo era el director del Hospital Materno Infantil en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León, Guanajuato. Y esta discusión respecto al aborto, lo que sucede es que particularmente respecto al aborto, tú necesitas identificar cuáles son las causas que están llevando a las mujeres a tener embarazos no deseados y atender al mismo tiempo, de manera simultánea, la necesidad social, que podemos o podemos no estar de acuerdo respecto a que la gente se practique un aborto, pero si vamos a decirles que no o vamos a querer restringirlo, tenemos que ofrecerle opciones a la gente. A la gente le tenemos que ofrecer educación sexual, le tenemos que ofrecer métodos anticonceptivos y no podemos exigirle a la gente que tenga nuestras convicciones. Yo tengo convicciones religiosas, personales, muy particulares, pero son para mí, no son para obligar a la gente. Eso no es apropiado, eso no es correcto. Exacto, tratar de imponer, ¿no?, lo que nosotros pensamos a los demás, e incluso pues irrumpir en su vida mediante leyes, ¿no?, que promovemos como organizaciones o en lo personal o como políticos desde partidos. Pero bueno, doctor, excelente charla introductoria, pero ya nos estamos desviando un poquito del asunto. ¿Cuáles son directamente los efectos? Sí dice, obviamente cualquier droga pues es perniciosa para la salud, ¿no? El alcohol, el tabaco, ni se diga, y desde luego pues la marihuana, y no se diga las drogas duras tantas que hay
ahora hay que... El día de ayer, el caso de la marihuana que nos ocupa, incluso Rolando Blackadler, una de las personas que asiduamente te escucha y te ve, sí, me hacía una pregunta respecto a que si eso era para mujeres embarazadas o que si no causaba cambios en el cerebro. Desafortunadamente, desde los 12 años los niños empiezan a consumir marihuana en promedio, y hasta los 21, entre el 21 y 25 años, la madurez del cerebro, lo que sucede es que la marihuana disminuye el tamaño y la función de una parte del cerebro que se llama sistema límbico, que es donde están los impulsos, donde están los instintos, particularmente en una estructura que se llama el hipocampo, que es como una zona que abraza la parte central que está arriba de la médula cerebral. Y entonces eso hace que la gente tenga pobre control sobre sus emociones, sobre sus impulsos, sobre sus características agresivas. Qué peligroso. Está perfectamente bien demostrado que una persona que consume en su adolescencia o antes de los 21 o 25 años marihuana tiende más a tener depresión, a tener procesos de ansiedad, esquizofrenia, y la tasa de suicidio es inmensamente alta en ese grupo de población. Por lo tanto, no podemos permitirle que los muchachos lo consuman. Desafortunadamente, aquí en Estados Unidos, por lo menos el 20% de los niños que van a las escuelas de preparatoria, que aquí es el high school, ya han consumido marihuana o alguna otra droga. Y eso deteriora su cerebro y les roba la oportunidad, porque definitivamente el coeficiente intelectual se disminuye de manera importante, por lo menos un 30%. Entonces esto, literalmente para decirlo en palabras no políticamente correctas, los hacen mensos, entonces, y les roba la oportunidad de ser personas inteligentes en el futuro. Claro. Y sí se afecta la salud, produce otros muchos cambios. Fíjate que yo participé de una discusión aquí en Colorado, que era lo que se podía hacer con la marihuana desde el punto de vista medicinal. Lo que hay que hacer es separar los componentes de la marihuana. El problema es que hay una gran resistencia a eso, porque hay un miedo de que nuevamente la industria farmacéutica va a tomar el control de la marihuana, y toda la gente que se dedica, digamos, como lo diría el presidente Vicente Fox, que tiene sus changarros vendiendo marihuana, van a perder todo ese negocio porque lo va a tomar la industria farmacéutica y se va a apoderar de ello. Entonces es uno de los principales temores, de que la gente va a perder esos buenos negocios que está teniendo y va a pasar a control de la industria farmacéutica, porque déjame decirte, los narcotraficantes, la gente que vende drogas, no son precisamente la gente más ética que puede existir. Y yo veo en mis pacientes en la clínica que las personas que consumen marihuana medicinal, los distribuidores de la marihuana, para hacer adictas a las personas, espolvorean metanfetamina, heroína y algún otro tipo de sustancias en la marihuana, aderezan la marihuana con eso para que la gente se haga adicta a esa particular forma, tienda o lugar donde venden esa marihuana. Afortunadamente, bueno, pues yo les hago exámenes de drogas y en el examen de orina me sale que el tipo sale con heroína o con metanfetaminas, y yo le digo, ¿tú estás consumiendo metanfetaminas? Y bueno, pues ellos no lo saben, pero se los están poniendo en la marihuana. Por eso la regulación y la vigilancia tanto de la distribución, la venta y dónde se cultiva es muy importante. Ojalá, mi querido México, no se vaya a atorar una vez más en el problema del cumplimiento a la ley, porque las leyes pueden ser muy claras, pero el problema es que las leyes no se respetan. Exactamente, doctor, y bueno, pues esto de que los hacen mensos, pues yo creo que ya es ya una persona pues que se mete cualquier tipo de droga, pues tiene cierta falta de inteligencia. Pero en el caso de estas personas que dices que pues, además las adicionan con drogas más fuertes, qué riesgoso para los jóvenes, ¿no? Que lo hacen pues más que nada por experimentar, ahora sí que no por mensos, sino por buscar esas emociones y porque sienten ellos, como todo joven, que tienen derecho a vivir la vida al máximo, y entonces se tienen unos efectos para la salud y para su intelecto irreversibles. Pero en el caso de los adultos, digo, entiendo ahí en Colorado, por ejemplo, y en donde se está probando, obviamente se otorga o se permite el consumo de marihuana para mayores de 21 años, entiendo así. En los adultos, ¿qué efectos tiene? Digo, además de que ya un adulto que la consume quiere decir que ya la consumió antes y quizá ya tenga afectadas sus facultades mentales de por sí, doctor. Pero ya en la vida adulta, digamos, un adulto que comienza ya tarde a ser adicto a la marihuana, ¿tiene también estos efectos o ya es más difícil que le
Se recomienda que las personas consuman los productos de marihuana, principalmente los cannabinoides, no la parte tetrahídrica de la marihuana, que consuman los cannabinoides, y se recomienda que sea en cápsulas. No se recomienda que se fume, porque el fumar la marihuana, efectivamente, como lo comentaban ayer en el chat en vivo, no tiene tantas sustancias químicas como el cigarro de tabaco, pero sí tiene alrededor de 400 sustancias químicas que contienen bencenos y este tipo de sustancias que sí incrementan el riesgo de tener cáncer pulmonar. Como el cigarro, como el tabaco común, doctor. Así es, que claro, está mucho más procesado, cáncer pulmonar, cáncer de vejiga y otros tipos de cánceres, las sustancias que se contienen en la marihuana. Por lo tanto, lo ideal para las personas mayores de 21 años es que se consuman los aceites de cannabinoides o las cápsulas de cannabinoides, y esto sí controla las náuseas, sí controla el dolor, controla algunos de los síntomas posteriores a la quimioterapia, disminuye el volumen de líquido que hay adentro de los ojos, seca los ojos, por eso se les ponen como conejo, porque seca los ojos, y esto se utiliza como tratamiento de glaucoma en algunos protocolos de investigación. Sí hay partes en las cuales la marihuana tiene, los componentes, algunos componentes de la marihuana tienen un uso terapéutico, pero eso está en investigación, pero para eso sí se recomienda. Pero el uso de la marihuana, ¿sabes? Echarte un joint o echarte una bachichita, un churro, un churro, o como le quieran llamar, así como lo hacen en las islas, en la UNAM, eso no está recomendado, porque eso sí los ataruga, independientemente de que ya vengan mensos de nación, como dice mi tierra, pero sí, eso sí disminuye las capacidades intelectuales después de utilizar la marihuana. Excelente, doctor. O sea, desde luego, pues los efectos son innegables para la marihuana, pero digamos, en conclusión diríamos, doctor, que pues ahora sí quien tenga el conocimiento de esto y aún así la quiera fumar, pues debe tener esa libertad, porque además se acaba con este negocio negro del tráfico de drogas, y como está sucediendo allá en Colorado, no es que haya más adictos, porque mientras más información, más educación y más valores tengan los jóvenes, pues entonces estarán, de todos modos la droga está ahí, doctor, ¿no? La droga está en las calles, y como tú dices, la droga si la compran a un dealer, a lo mejor viene aderezada con estas anfetaminas, estas heroínas, para hacer a los jóvenes, a esos mismos jóvenes, adictos a drogas todavía más duras. Pues valiosísima participación, mi doc. ¿Algo que quieres agregar? Fíjate que hay un estudio en el cual se demostró que el 60% de los cerebros, el 60% de las personas, es decir, 6 de cada 10 individuos, su cerebro está listo para ser adicto a alguna sustancia. Está perfectamente dispuesto para ello. Y eso lo saben los narcotraficantes. Por lo tanto, te van a regalar las primeras dosis, porque ellos saben que el potencial de negocio es altísimo. Claro. De cada 10 chavos que les dan drogas, 6 los van a buscar para tener más. Fíjate, entonces es muy importante que la gente tenga alternativas saludables de vida y que platiquen con sus padres, que platiquen con gente que sabe y que lean la información en fuentes confiables, porque preguntarle al amigo, meterte a un chat en el cual todos están bien pachecos, pues la verdad es que no es recomendable, ¿no? Sí, re buena, hermano, éntrale, me van a decir, ¿no? Es mentira eso de que te haces menso, no, claro, y si esto está controlado, y si esta venta se hace para adultos ya de manera controlada, en negocios perfectamente supervisados, pues evitamos todo este tipo de efectos perniciosos para la salud y para los jóvenes. Doctor, pues que no sea la primera, esta es tu casa, y todos los temas que quieras comentar, invitamos a todo el auditorio a enviarnos los temas que quiera que tratemos aquí con el doctor Frisby, que le robamos unos minutos de su valioso tiempo hasta allá, hasta Golden, Colorado. Te mandamos un abrazo, todo nuestro respeto y nuestro agradecimiento por estas colaboraciones. Te estaremos dando lata, mi querido Doc. Cuantas veces gusten, con mucho cariño para todos tus escuchas y las personas que te ven. Esto es una caricia, mi querido México. Los quiero mucho, aprovechen lo hermoso que tiene México, porque sí se extraña desde acá, y bueno, algún día me daré una vuelta y ya los saludaré en persona. Nos dará muchísimo gusto, mi doctor. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, querido doctor, y ya sabe, todos los temas que quiera usted que tratemos aquí con el doctor, adelante. Gracias, mi doc. Vamos a un corte y regresamos.